Muy buenas noches, mis queridos hermanos en Cristo Jesús. Voy a tener el honor de participar con todos vosotros, o sea, de comentar más o menos la muerte de mi esposo, que murió el 2013, el 2 de mayo, en un hospital de urgencias, aquí en una comarca de Osona, provincia de Barcelona, por un error médico, y todavía no se ha celebrado el juicio. Pero yo quiero relatar ahora que las cosas han pasado, todo como sucedió. Mi esposo había ido a urgencias el día 26 de abril al hospital porque tenía las hemorroides hinchadas y le dolían demasiado y sangraba. Y había estado anteriormente en el hospital internado, que le habían hecho muchas pruebas, pero le dieron el alta y la doctora dijo que duraría pues de unos 8 años, pero eso no lo sabe nadie porque los médicos no son dioses y la palabra la tiene Dios, no los médicos. Y mi esposo, cuando salió del hospital, vino perfectamente bien, estuvo en casa limpiando la casa y todo, y después las hemorroides le sangraban. No entiendo cómo en el hospital no le dieron medicina, y fuimos el día 26 y ahí le dieron unas pastillas de penicilina alérgico, dijeron que no le harían daño, una doctora extranjera, y después se le fue llegando la boca y así empezó todo. Cuando llamamos a los médicos aquí, dieron los médicos que había que enviarlo a urgencias, pero que le iban a cambiar el medicamento porque era la penicilina que lo estaba afectando, tenía la boca llagada. Y recuerdo yo ese día, mi esposa en la mañana, pues él era diabético, tuvo un bajón de azúcar, le di el agua con azúcar y se le subió por orden de los médicos que había que darle azúcar. Llamé, los médicos no vinieron hasta como las 12:30, le dieron otra vez azúcar, le cambiaron la medicina porque le hacía daño las pastillas, que ya había sido alérgico y no lo habían dicho los médicos que la atendían, los de médico de familia del pueblo. Un pueblo que se llama San Julián de Vilatorta, que es donde lo controlaban porque vivíamos ahí, pero no le hicieron unos controles específicos ni nada. Y después de eso, cuando vino la doctora aquí, le dio la medicina, se la cambió y bueno, después cuando se fue la doctora, porque ya eran viernes, ya el sábado no trabajan, y él tenía ganas de vomitar, y yo que vi, como he dicho la doctora, si él tenía el hígado un poco inflamado, pues podía afectarle el hígado y cuando puede haber una hemorragia interna y entonces hay que ir al hospital. Pero yo no debería haber creído de los médicos porque la última palabra la tiene Dios. Y ahora me doy cuenta de que el diablo siempre anda rondando y si ve una entrada, pues él procura atacarte la mente para que tú no actúes. Pero yo llamé a la ambulancia, lo vinieron a buscar. Esto que había acabado la doctora de venir el siguiente día a verlo. Y claro, vinieron los de urgencia, él iba bien consciente y todo. Yo me fui en mi coche. Él se fue en la ambulancia. Cuando él ya llegué yo a urgencia, él estaba ahí, lo tenían en urgencias, ahí en la camilla, no le habían hecho nada, ni le habían puesto nada. Cuando yo llegué, yo llamé a mis amistades llegaron, y ahí llegó un enfermero y nos sacó de urgencias a las amistades. Ahí había unos de color, personas de color, y la sacó el enfermero. No le pareció bien, veo yo un acto de racismo. Y a mí también, y ahí se lo quedaron, no le hacían nada, hasta ya como a la hora o 2 horas lo empezaron a atender. Y mi esposo pues tenía ganas de vomitar, le pusieron unas inyecciones, se le controló, que pasó 5 horas, 6 horas me parece antes de morir.
sin vómitos, estaba perfecto, pero lo raro es que el médico que estaba ahí era un psicópata médico, porque el médico, cuando a la hora y media estar en el hospital, se acercó y lo vio y me preguntó a mí, ni me dijo usted la esposa, ni quién es, ni nada. Estaba yo allí, la hermana y más personas, sino que solamente dijo, ¿cuántas horas hace que este está haciendo el burro? Esa fue la primera palabra que dijo el médico, que un médico que tiene estudios y que va a atender a un paciente no va a decir ni decirle a nadie cuántas horas hace que está haciendo el burro y a este le ayudó a morir. Es lo que dijo el médico. Y yo digo, mi esposo viene porque tiene la boca llagada de la penicilina que le han recetado y las hemorroides le sangraban, pero en ese momento no le sangraron nada, el vómito. Entonces el médico miró con una cara, se agachó para abajo y lo tuvieron ahí, llamó a un enfermero que se llama David, a otro que se llama Arriaga, el médico psicópata se llama Francisco Sánchez Méndez, que trabaja en el Hospital General de Vic, de aquí en la comarca de Osona, en urgencias, que yo investigué después y trabajé en laboratorios y era creador de palomas mensajeras, ese médico. No es médico, ese probó un medicamento. Entonces, se lo llevaron a mi esposo por orden de él a un cuarto de ahí de mismo urgencias y yo vi que mi esposo se estaba quejando, yo no sé qué le estaban haciendo ahí, le estaban poniendo unas cosas en el recto, yo no sé qué le hacían a mi esposo y yo pregunté qué le estaban haciendo y me dijeron de que me fuera, me sacaron, no preguntaron a nada de la familia, nada, solamente que le ayudó a morir. Yo le dije, no, porque él viene porque tiene la boca llagada por la penicilina que se le ha recetado. Y el médico dijo que no ve que tiene cáncer en la boca, pero si mi esposo no tenía cáncer en la boca. Mi esposo iba porque tenía la boca llagada. Era alérgico a la penicilina, porque ya en las otras pruebas ya lo ponía cuando él estaba en San Julián de Vilatorta, que había sido alérgico, le habían recetado la amoxicilina. Y bueno, y entonces mi esposo estaba ahí y se quejaba que le ardía la boca, el estómago, porque la penicilina lo estaba matando. Y el médico pues ahí le ordenó, le pusieron unas inyecciones para el vómito y eso le calmó, pasó mucho tiempo bien tranquilo, llegaban amigos, todos lo conocieron, estaba hablando tranquilo, bien relajado. Llegó una enfermera y le dijo, ¿estás bien? Le dijo, cuando pasaron ya como esas 5 horas, ahora estarás mejor. El médico llegaba y lo observaba, llegaba y lo observaba, pero no hablaba con nadie el psicópata médico. El psicópata médico no hablaba, solo con la cabeza agachada. La cabeza agachada, a mí no me daba la cara. Ya le está aplicando la paliativa, la medicina lactanasia activa, porque fue lo que le dieron. Y sin consentimiento de nadie. Cuando se le aplica la paliativa a un enfermo, según tengo entendido, es cuando entra en coma a un hospital y ya no hay nada que hacer. Llaman a la familia, llaman psicólogos para ver si la familia da el consentimiento. Pero a mi esposo no pidieron consentimiento de nada, sino que se lo tomó, él se tomó por la hecha muerte, la debe ese médico porque él lo hizo premeditadamente y lo hizo y lo mató. Lo digo y que lo sepan. Y quien lo quiera saber, que lo sepa todo el mundo porque es la verdad. Bueno, lo meten al cuarto y yo no sé qué cosas le hacen. Yo pregunté, me sacaron, cosa que no hubiera sido así, me hubieran dado una explicación porque soy su esposa. Y después salió mi esposo y ahí ya salió sondeado. Ya le pusieron sonda, lo prepararon como cuando van a preparar a una persona para matarla, como un criminal de los Estados Unidos, que lo preparan primero, le ponen lo acuestan, lo ponen así. Mi esposo murió peor que un criminal de los Estados Unidos, siendo una bellísima persona, que hay testimonios en el pueblo de San Julián de Vilatorta, donde él, digamos, vivimos nosotros allí 32 años. Después cambiamos de casa porque él tenía un bypass en el pie, pero era porque no le circulaba bien la sangre. Pero eso le pasó y estaba bien y tenía el corazón muy fuerte. Pues el mismo médico iba ordenando y lo metieron al cuarto. Le vamos a poner un calmante y cuando le empiezan a poner esos calmantes, mi esposo se iba agotando. Yo pregunté, ¿pero qué estáis haciendo?
Eso no es un calmante. Si hubiera sido un calmante, mi esposo se hubiera dormido. Nada. Mi esposo se enteró que lo estaban matando. Porque cada vez que le ponían unas inyecciones grandes de un líquido amarillo, él se ponía nervioso y se iba poniendo nervioso y decía que le quitaran eso, que no lo quería. Pero claro, el médico ordenaba y decía que era un calmante y lo iba asesinando. El hombre es un psicópata y según dicen está en el Hospital General de Vic todavía. Esos son asesinos. Yo no entiendo cómo tienen asesinos en un hospital. Contratan asesinos para que maten indefensas personas, que cree que porque es una persona humilde. No, este hombre las pagará en el infierno, porque el infierno existe y existe el paraíso. Y todos los asesinos no van a heredar el reino de Dios. Y estos médicos que no saben ni quién es Dios, no respetan ni a la familia ni al paciente, esos se quemarán, quedarán extinguidos, quedarán deshechos en el infierno y los gusanos se los comerán vivos, porque lo dice la Sagrada Biblia. Un asesino que no se arrepienta, un homicida, va al infierno. No les queda otra. Esos que mataron a mi esposo, no les queda otra, aunque paguen el dinero que van a pagar, porque han de pagarme todo, siempre van al infierno, si no se arrepienten. Porque Dios dice que aunque los pecados sean como la grana de rojos, si te arrepientes y pides perdón, entonces Dios te perdona y no lo vuelves a hacer. Pero aquí se pagará todo, lo bueno o lo malo. Mi esposo nunca había asesinado a nadie. Y no entiendo cómo me lo asesinaron. Sigo el relato. Lo metieron ahí al cuarto, le iban poniendo inyecciones, la familia iba llegando, iban llegando amigos, mi esposo hablaba, estaba bien, hablaba, pero cada vez que le ponía la inyección se le miraba que el corazón se le aceleraba. Yo miraba por ahí. Y cuando entró tenía las vitales perfectas, tenía la temperatura porque tengo las pruebas de la ambulancia que lo llevó de urgencias donde iba alerta, llevaba temperatura normal, la presión arterial normal, su corazón normal. Ahí fue asesinado, es un asesinato en primer grado y premeditado. Y estos médicos así no deben de estar en un hospital, porque a saber a cuántas personas han matado. En esos tiempos había recorte, decían, de las ayudas, pero no es para matar a una persona. Se ha de tener mucho cuidado en cuanto un paciente, cuando está, digamos, enfermo, se le ha de atender mejor para que esta persona reaccione mejor y sea más sanado, esta persona esté más feliz. Bueno, le seguían inyectando, y yo miraba que mi esposo se aceleraba, le pusieron una mascarilla, así, cuando yo de eso, y unas inyecciones grandísimas para matarlo, de cosas que entró a las 1:30 y lo vino a matar el médico a las 9:15 de la noche, el asesinato. Pero verdaderamente eso fue cruel. Mi esposo sufrió peor que a un asesino cuando lo matan en los Estados Unidos, de estos que matan a personas, que les ponen la inyección letal. Sufrió mucho mi esposo. Mi esposo pidió agua, no se la dieron. Mi esposo me dijo, tengo ganas de orinar, se quería levantar. Y una persona que está en coma no se levanta de una camilla, porque esa persona ya está inconsciente, está en coma. Y bueno, quiero hacer pipí, no siento que orino, que hago pipí, me dijo mi esposo. Y ellos le dijeron, tienes ahí la sonda, así es que lo asesinó el médico. Le iban a poner inyecciones. Si yo verdaderamente lo digo, yo hubiera sabido que lo estaban matando, yo me lo traigo, que hubiera venido a morir a casa, porque matar a una persona sin defensa y aplicarle la muerte a una persona sin estar en coma, ese es un asesinato en primer grado y que Dios lo escuche. Y Dios lo está escuchando. Y esos asesinos la van a pagar y la van a pagar carísima porque hay un Dios verdadero y santo. Y yo vengo con la fuerza de Jehová, de los ejércitos celestiales y con el poder de Jesucristo. Yo no vengo con mis fuerzas, porque yo vengo con las fuerzas de Dios, que Él va a hacer justicia. Y el asesino de mi esposo la ha de pagar carísima. Y yo digo, tengan cuidado personas cuando vayan a urgencias, porque hay asesinos médicos, porque no entiendo cómo contratan personas sin saber su origen, sin saber su expediente,
sin saber sus antecedentes, que vienen de otros países o pues de aquí, porque aquí hay buenos médicos catalanes, aquí, médicos buenos, porque a mi esposo lo habían atendido médicos catalanes buenísimos y le habían hecho pruebas, tantas pruebas y no había salido nada. Pero que venga un médico a asesinarlo y eso se quede callado, y digamos, el Instituto Catalán de la Salud es descubrir asesinos y tener asesinos a sueldo, darles carta blanca a los asesinos carta blanca, y eso no puede ser, eso no puede ser. ¿Cómo van a asesinar a una persona solamente por su gusto, por su deseo, sin permiso de nadie? Porque yo no hubiera dado permiso porque mi esposo no estaba en coma, como le relato. Como al cuarto de hora de estar inyectando aquellas inyecciones tan grandes, pero grandes, el médico venía, lo observaba, yo pensaba que lo estaba observando, que lo observaba y dijo, cójanle las manos para que se sienta acompañado porque entrará en coma. Dios mío, bendito Señor, alabado sea Dios, alabado sea el Señor de los ejércitos celestiales, alabado sea Jesús, Jesucristo, Padre Santo. Haz lo que pague, Señor, el asesinato de mi marido. Porque ese médico vino y dijo, como está Dios escuchando mis palabras, cójanle las manos que ahora entrará en coma, como un cuarto de hora antes de morir, que lo terminara de matar. Venía el enfermero que se llama David con unas inyecciones bien grandes y se las ponía a mi esposo. Y mi esposo ahí ya lo estaban matando. Cuando mi esposo se entera que lo matan porque tenía el corazón fuerte, se resistía a tener aquella mascarilla. Y él decía, cójale la mano que está acompañado. Y yo decía, Dios mío, pero ¿qué está pasando? Si yo me entero, llamo a la policía en ese momento, llamo a los mozos de escuadra o a quien sea. Miren, me lo están matando porque me lo mató y me lo mató el Francisco Sánchez Méndez, médico de urgencias del Hospital General de Vic, y si se da cuenta, que se dé cuenta, y que a mí no me importa, y que sepa todo el mundo que lo asesinó, y esa muerte la ha de pagar el Casalú, porque fue un asesinato. Cuando dijo, cójanle las manos que entré en coma, yo me quedé verdaderamente, hermanos, en blanco, hermanos. Es muy triste, es muy triste. No se lo deseo a nadie, ni a un perro, porque yo tengo una perra en casa. Que él murió, esa perra está muy triste. Y la perra ha estado enferma y me decían, mátala. Yo no tengo conciencia para matar a un perro ni a una hormiga. ¿Por qué? Porque Dios va a reclamar la sangre de las personas que han sido asesinadas. Y estos serán desintegrados en los infiernos, estos asesinos. Quedarán desintegrados en los infiernos por asesinar personas inocentes, como Dios lo está escuchando. Y como Dios lo sabe, en el nombre de Jesús, amén, que esta muerte no se quede impune, en el nombre de Jesús. Yo le cogí las manos a mi esposo, mi amiga le cogió la mano, la cabeza, que se llama Araceli Melero Seravia, que es testigo presencial de la muerte, como si la quieren llamar a esta mujer, esta vio todo, todo, todo. Llegó también María Ángeles Domínguez en ese momento, Pilar Bouchardet, Carmen Godayol, Yusef Bouchardet, José Flores, Carla Miranda, Gerardo Becerra, Araceli Aguirre, cantidad de amigos míos y de mi esposo de la iglesia, nosotros, donde íbamos a una iglesia evangélica, nosotros, cristianos, hermanos. Me lo mataron a mi esposo. Y ya después, cuando el enfermero llegó, que mi esposo estaba, que se quería quitar todo, y yo ya me quedé en blanco, y que entró bien, y que le diga, cógele las manos, que entre en coma. ¿Cómo lo ven ustedes, hermanos? Que sea Dios, que sea Dios, que sea Jehová de los ejércitos celestiales, que haga justicia y que haga una justicia santa, porque sé que Él tiene ya la sentencia. Yo no soy nadie, vengo con la fuerza de Jehová de los ejércitos celestiales, pero eso es muy cruel. No se lo deseo ni a nadie, ni al más enemigo, ni al asesino que lo mató, para que lo vean, porque Dios está viendo las cosas. Mi esposo lo asesinaron. Entonces, cuando le cogimos las manos, mi esposo pues empezó ya él más fuerte, más cansado, cada inyección más, le iban aplicando más líquido en el suero y en las venas. Y fue cuando mi esposo empezó a blanquear los ojos, y ahí a mi esposo llega el enfermero
Cuando vio que mi esposo le hizo, y se quejaba, ven, le mete una inyección fuerte, fue la letal. Y mi esposo cae muerto sobre la camilla. Eso es cruel, eso es lo más cruel, eso es lo más cruel, eso es lo más triste, ver que te estén matando el marido y que te digan que es un calmante. A saber a cuánto ha asesinado ese hombre, a saber a cuánto, porque tengo entendido que murieron 4 personas. Cuando fuimos al entierro de mi esposo, dijo el sacerdote, caray, dijo, ¿cuántos muertos? Habían 4 muertos. Y los que habían matado antes, ¿cuántos? ¿Y todavía lo tenéis ahí a ese asesino? ¿Todavía lo tienen a ese asesino ahí, hermanos? Yo hablo con los hermanos cristianos y comento esta experiencia. Cuando vayan a una urgencia, pregunten qué le van a hacer, qué le están haciendo. Porque hay asesinos a sueldo. Hay psicópatas ahí. Prueban uno en un laboratorio, porque después yo investigué, pasé días investigando, haciendo vídeos y enviando. Que yo envié vídeos al hospital y me dijeron a los 40 días, usted está haciendo unas declaraciones fuertes. Es que me lo mataron, le dije yo. Y dice, me dijo, le ayudamos a morir porque estaba malito. ¿Esa es una respuesta? No, señores, hay un Dios, hay un Dios, hay un Dios. Y sé que Dios no va a perdonar eso, porque mi esposo entró bien, no para morir. Si iba a morir, me hubieran dicho, mire, su esposa ya no tiene cura, lléveselo a su casa, que se muere, o qué piensa, o le damos la paliativa, o qué hacemos. Pero es que a mí no me dijeron nada, de a la familia, porque sabía el médico que no estaba en coma mi esposo cuando entró. Que haga justicia el Señor, que haga justicia Jehová de los ejércitos, que con su ejército y su fuerza y con el fuego del Espíritu Santo, todos esos diablos de esos médicos asesinos se quemen con el fuego de Cristo y paguen estas muertes, porque esto no puede ser y la justicia española no se puede quedar así callada cuando asesinan a una persona española de esta clase de manera. ¿Cómo puede quedar uno? Para mí es como que lo haya matado hoy mismo. Eso es muy difícil soportarlo, es muy difícil. Si él hubiera muerto de muerte de Dios, pues yo no estaría hablando, pero lo asesinó. Y después, cuando le pone la última inyección que cae muerto en la camilla a mi esposo, yo me quedé en blanco y digo, Dios mío, me lo mataron. El médico se fue y se fueron todos, ahí no había nadie en urgencias. Estaba todo desolado, todo desolado. Cogieron el cuerpo y lo pusieron en otra camilla. Los mismos asesinos, los que le ayudaban, que habían 2, el enfermero David y el otro Arriaga. Y el asesino médico desaparecieron todos, no había nadie. Solo quedamos nosotras. Yo solo miraba el cadáver de mi esposo y decía, ¿cómo puede ser que me lo haya matado? ¿Cómo puede ser si no estaba capacitado ese médico para una medicina de una persona que había estado internado haciéndole pruebas de todo a mi esposo y solo le viene a encontrar el hígado hinchado que la doctora dijo, no beberás ni fumarás que durarás más de 8 años? Eso nadie lo sabe, solo Dios. Y me lo matan. Y cuando yo pido la autopsia no se la hacen, porque saben que lo mataron y saben que ahí está el tóxico. Por eso no le hicieron la autopsia ni se la han hecho. Y a los 40 días me contestan a mí que le ayudaron a morir. ¿Usted cree que es justicia, hermanos cristianos? Se lo digo porque él era evangélico. Me lo asesinaron. Pues que paguen, pero aparte que paguen, hay un Dios, hay un justo, hay un vengador, que es Jehová de los ejércitos celestiales, y que él hará justicia con su vara que tiene, y los asesinos la pagarán y la pagarán, porque Dios pondrá bajo los pies y bajo mi vista para que mire cómo lo mataron, que mire y digan y expliquen. Nadie tiene derecho a quitarle la vida a nadie, solo Dios da la vida. Dios la da y la vida es sagrada para Dios. Y que ven un psicópata asesino de afuera matarlo, habiendo tantos médicos catalanes aquí buenos. ¿Por qué no lo atendió un especialista de aquí? No que pone un asesino que sabe quién era y que todavía lo tengan asesinando ahí. No, esa es una injusticia de las más grandes. Todavía no le han hecho la autopsia y han pasado 4 años. Me contestan a los 40 días de que le habían ayudado a morir. Francamente yo oraba y rezaba y le pedía a Dios que me lo manifestara, y sí, a los 40 días justo me llamaron con teléfono privado que le habían ayudado a morir a mi esposo, sin consentimiento de nadie. ¿Eso es justo? No, ningún país del mundo.
ningún país del mundo. Esa es una eutanasia activa que le aplicaron, pues así como tuvieron fuerzas y tuvieron valor de aplicarle, que la paguen, y aparte con Dios, porque Dios es justo y verdadero. Y yo siempre digo que un asesino que asesina sin compasión a una persona quedará quemado y quedará desintegrado en las profundidades de los abismos, porque hay infiernos también. Amén. Lo digo, eso es cruel, hermano, eso es cruel. No se lo deseo a nadie. Vigilen cuando vayan urgencias. Vigilen, vigilen. Si un médico no está capacitado, que no se ponga, que no trabaje. Aparte, que conozcan la palabra de Dios. Debían de evangelizarse y conocer los evangelios de Cristo, que Dios dice que el asesino no debe heredar el reino de Dios. Y el cielo existe porque cuando Dios me presentó al infierno a mí, hay dos partes, donde están las almas gritando, los que están encarcelados, pues ahí va a ir el que asesinó a mi marido. No están los encarcelados encadenados con el diablo, no están gritando, chillando y los gusanos se los comen vivos. ¿Por qué? Por asesinos, por ingratos. Amén. Lo digo en el nombre de Jesús, amén. Tengan mucho cuidado. Han pasado 2 años, 4 meses y todavía no se ha hecho juicio. Esa muerte la han de pagar, pero a mí no me van a pagar el dolor. A mí no me lo van a pagar el dolor, porque es como que me lo hayan matado ayer mismo. Y que tengan cuidado los médicos, que si no saben no se pongan a trabajar. Si lo van a hacer solo por dinero, no por vocación, no lo hagan. Un trabajo de nacer del corazón, los dones los da Dios, solo Dios da los dones. A una persona se le ha de tratar con cariño, con mucho amor, pero que lo asesinen de esa manera, que me saquen a mí que era mi esposo, no. Ahora, y aparte de todo eso, cuando muere, que le ponen inyección y lo ponen allá en una camilla aparte, y ya después dijeron que no fuéramos y se lo llevaron, a saber que no le sacaron hasta los órganos. Eso es cruel, eso es cruel, eso es cruel. No se lo deseo a nadie, a nadie, a nadie, a nadie. En el nombre de Jesús, amén. A nadie, porque creo en Dios, creo en Dios, creo en la justicia divina, creo en la justicia de Dios, creo en el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, que Dios existe y que Dios hará justicia y pagarán hasta la última peseta aparte cuando se muere el médico. Allá estará esperándole en los infiernos. Allá estará en los infiernos y se lo comerán vivo, los gusanos, y estará vivo porque pagará la muerte mi marido por habérmelo matado sin consentimiento. Probó un medicamento de laboratorio porque él ya te denuncia como médico de laboratorio y que lo tengan en urgencia para matar, ¿no? No. Ha habido tantos buenos especialistas en España, buenos médicos catalanes que lo habían atendido, buenos médicos especialistas a mi esposo antes. Y que venga un hombre de fuera, un desgraciado, aquí a matarme a mi marido y a matar a saber cuántas personas, eso no es justicia. Y que lo tapen los demás, eso no es justicia. Que espere su castigo. Él tiene familia, ¿no? Tendrá hijos, tendrá madre, tendrá padre. No le gustaría que se los maten a él, así como mató a mi marido. Yo creo que no le gustaría, ¿eh? Que muera, que venga otro, pum, lo inyecte sin permiso a nadie. ¿Con qué? ¿Con qué permiso va a matar a una persona? Dios dice que reclamará la sangre de las personas, la reclamará. Y los asesinos irán al infierno, lo dice. Y estarán allá clamando y orando y gritando, porque lo dice la Sagradas Escrituras. Y yo lo creo, porque creo en Dios. Porque yo oraba y a los 40 días me llamaron para decirme que lo habían matado. Y con teléfono privado. ¿Por qué? ¿Por qué se esconden? ¿Por qué no le hicieron la autopsia? Porque sabéis que está el tóxico. ¿Y por qué no se la han hecho todavía? Porque está el tóxico. Yo estoy reclamando eso y estoy esperando el juicio y estoy esperando la sentencia de Dios, porque Dios lo va a hacer. Porque ese asesino ha de pagar todo. Ya no debía ni de trabajar, ya le habían de haber quitado el trabajo, ya no debía estar en un hospital matando personas inocentes. Y sin consentimiento de nadie, porque cuando entra una persona en coma, pero dice, cójanle las manos que entra en coma, si él le había aplicado la muerte. Señor mío, Dios mío, grande y poderoso Señor, te doy gracias, Padre Celestial, porque sé que tú, Señor, vas a hacer justicia, Señor. La justicia divina de Dios es la que yo confío, Padre Santo, es la que yo confío. Yo no confío en la justicia del hombre, Padre. No, yo confío en la justicia del Señor,
porque el Señor Jehová de los ejércitos celestiales será Él con su fuerza y su poder, que pondrá su santa mano fuerte, pondrá sus ángeles, su ejército, Dios mío, para los que van en contra aún de los hijos de Dios. Los cristianos, matar a un cristiano, hermanos, esto lo comparto con todos, no se fíen, es muy cruel, es muy cruel, es muy cruel. Si una persona va a morir, pues que muera cuando Dios quiera, pero que no consulte con la persona porque él no entra en coma. Él iba bien en la ambulancia y que después me diga cójale la mano para que ahora entre en coma. Ese es un asesinato. Yo cuando he visto las muertes que hay en Estados Unidos, en los estados, cuando matan asesinos, les piden el último deseo. Si mi esposa estaba bien y hablaba, le preguntaban por la familia, conocía a todo el mundo, y que me lo maten ha sido lo más cruel, lo más duro para mí. A mí no me paga ese asesino la muerte de mi esposa, ella me puede dar todo el oro del mundo. La muerte de un ser humano no tiene precio. Pueden dar todo el oro del mundo, pero eso no es suficiente. Pero yo solo confío en la justicia divina. Él ha de tener hermanos, padres, amigos, hijos. Que espere, que espere, que espere. Porque dice Dios que todos pagaremos tanto lo bueno como lo malo. Yo no le deseo un mal a nadie, ¿eh? Se lo dejo a Dios. Creo en la justicia divina del Señor. Creo en la justicia divina de Jehová. Creo en la fuerza de Jehová de los ejércitos. Creo en el Espíritu Santo. Que uno no puede matar a nadie, matarlo por matarlo. Si mata por error y aún el asesino se va, ni aún tan siquiera nunca ha pedido perdón, ni ha dicho, lo maté o me equivoqué. Pero Dios está viendo, Dios está viendo y Dios está mirando. Y para Dios nada es imposible, porque Dios es omnisciente, omnipotente y omnipresente. Es Dios. Eso es cruel, eso es cruel, eso es cruel. Cuando una persona ya está para morir, que no hay nada de remedio ni nada, pues déjenlo que se muera, pero que le estén inyectando. Si Dios ya tiene sus cosas en la indebida, o diga lléveselo para casa, pero que le apliquen la muerte a una persona y que saquen la familia. Hombre, el cuerpo el delito. Eso en ningún país del mundo creo que lo van a aceptar. En España no está declarada la eutanasia activa, como mataron a mi marido. ¿Por qué no le han hecho la autopsia? Porque encontrarán ahí el tóxico. Ajá, eso no se hace, hermanos. Hermanos en Cristo Jesús, desen cuenta lo que hicieron con mi esposo. Que lo sepa todo el mundo, a mí no me importa. Es la verdad. Cristo murió por la verdad, ¿no? Cuando Cristo murió en la cruz, murió por la verdad. Es la verdad, yo estoy diciendo la verdad. Y que casa luz entera y pague todo lo que deben. Yo no me puedo quedar callada, ni nadie, porque se irán matando. Eso no, hermanos, eso no es justo, eso no es justo. Comparto con todos estos hermanos y miren, esta flor para mi esposo, si me está viendo del cielo. Lo digo en el nombre de Jesús, amén. Vigilen sus familias, vigilen sus hijos cuando lleven a urgencias, porque puede ser que ahí esté un psicópata médico. Vigilen porque el diablo existe, lo dice en Juan 10:10, que anda como el león rugiente, y más esos médicos que no tienen a Dios en el corazón, ni en la mente, ni han estudiado. Digamos, la persona que ha estudiado la Biblia no creo que va a matar a un ser humano, lo va a tratar con cariño, pero esos son diablos disfrazados, esos son corderos, como dice, son, digamos, disfrazados de lobos, se hacen pasar por corderos disfrazados de lobos, esos médicos que matan, que vienen de otros países a matar gente a España, a matarlos, no creen ni en Dios ni en nada, deben de tener médicos estudiados, deben de hacer universidades donde estudien la Biblia, estudio bíblico, que entiendan moral, urbanidad, civismo, que entiendan la moral, el dolor del paciente, pero que te maten a una persona. No, en cuanto me he dado cuenta que cuando van a poner la paliativa a una persona que esté en coma, llaman 2 psicólogos, consultan a la familia, si está de acuerdo, y aún familias no quieren. ¿Quién va a querer que le maten su familia? Si Dios dio el día que nacer y el día que vas a morir, porque está en la Biblia, la vida es de Dios, Dios la ha hecho. Pero un asesino que venga a matar y mate cruelmente a una persona así, no merece perdón de Dios. Eso no merece. Creo en la justicia de Dios. Creo en la justicia de Dios.
Creo en la justicia de Dios. En el nombre de Jesús, amén. Y ese médico que mató a mi marido, que tenga cuidado. Que tenga mucho cuidado porque Dios existe. Como no se arrepienta de haber matado a mi marido, que piense que va a ir al infierno. Porque en el infierno están las almas gritando y están conscientes. Cuando el joven rico decía, vayan a mojarme la mano, Lázaro, y me la meten en la boca. Y vayan a predicarle a mis hermanos para que ellos hagan las cosas de Dios. Dios existe, ese las va a pagar. Yo le puedo perdonar, pero él las tiene que pagar con Dios, porque yo no soy nadie tampoco para perdonarle. Es a Dios que ha de pedirle perdón, es a Dios arrodillarse, arrepentirse y aún a mí pedirme perdón y decirme me equivoqué, erré, lo maté por error, pero tampoco se asomó. Se fueron todos después que lo asesinaron, todos los culpables, tanto el enfermero, porque el enfermero si lo sabía que lo estaba asesinando, lo hubiera dicho, señora, sáquenlo de aquí, llévenselo porque lo están matando, yo me lo llevo, pero tampoco lo avisó, sino que aún se sonreían. Más se va a burlar Dios de ellos cuando estén en el tribunal de Cristo, cuando presenten al tribunal de Cristo y Cristo los esté juzgando y les diga al infierno, no los conozco de nada, cuando se los comerán los gusanos vivos. Allí o se desintegran y tendrán la muerte segunda, que ahí ya no volverán para nada. Que piensen el día que se van a morir, que van a entregar cuentas a Dios. Todos estos ingratos bárbaros y que todavía han pasado 2 años y todavía no hayan hecho nada, ese es el diablo que está en la mente de esas personas. Lo digo en el nombre de Jesús, que todo diablo que esté se desintegra en las profundidades de los abismos. Que Dios les limpie la mente, que Dios les dé un corazón de carne y se vuelvan cristianos todos esos asesinos de pacientes que matan a los pacientes indefensos, que eso no debía de existir en ninguna parte del mundo. Lo digo en el nombre de Jesús y que lo sepa todo el mundo. Me da igual, porque por la verdad murió Cristo y yo no digo mentiras, me lo asesinaron. Amén. Lo digo en el nombre de Jesús. Amén y amén.